porque te protegen de los malos espíritus. Y tú sabes. Excelente. Pero vamos a revelar Encantada. el lado psíquico de Fran Solar, que no solo tiene el pelo rojo en común con Wanda y con Jean Grey, sino que también tiene un tema por ahí de conexión con un lado sobrenatural. Oye, nada, un gusto estar con ustedes también. Bueno, o sea, Juan Andrés lo conozco de la vida, a la Fran también de hace harto tiempo. Me tocó presentar su primer libro cuando era una joven escritora, creo que la más joven, pero la joven publicada en Chile en Feria del Libro, ¿te acordáis? Que Sí. me tocó reemplazar a Villota porque no llegó, atrasado. Muchos años. Y de ahí en adelante ha corrido harta agua bajo los Así puentes. es. Pero Publicado a por pesar ahí. de que ha corrido mucha agua bajo los puentes, hay algo que, y quiero colgarme al tiro con Fran. Hay algo que nunca se ha perdido en tu carrera literaria, en tu búsqueda narrativa, que de alguna manera uno siente que desde tus primeras novelas a las novelas infanto-juveniles que he publicado también hasta lo que estáis publicando ahora y lo que aparentemente va a venir durante el año, pero no podemos decir nada, hay una obsesión en Fran Solar, una obsesión de abrir puertas que supuestamente tienen que estar cerradas. Ay, sí. Y asustar, porque como una sesión de Ouija hace. Sí, no, es heavy, porque si uno lee tus novelas infantiles juveniles, lo sobrenatural es como muy dulce, pero en tus novelas adultas, en lo que es la séptima M y la continuación, y Clayton, son bien oscuras y bien violentas, y uno se asusta. Y yo sé que hay lectores tuyos de Clayton que quedaron un poco así como con algunas escenas. Sí. ¿Cómo es tu búsqueda del miedo literario y del misterio? Mira, qué bueno que se note. Yo no tengo ningún problema en que se noten mis obsesiones. Yo, para nada, encuentro que es divertido como uno como autor se desnuda, ¿no? Metafóricamente en lo que uno escribe. La verdad es que a mí me obsesiona todo lo paranormal, así como en general, ¿no? Como el gran paraguas de lo paranormal me fascina desde chica, siempre lo he encontrado fascinante. Hay algunas cosas en las que creo, en algunas cosas en las que no, pero todo me encanta. Yo todo lo consumo, me encanta obviamente las teorías de conspiración, extraterrestres, zombies, fantasmas, me fascina. Además, porque por alguna extraña razón, me suelen gustar mucho las situaciones o los sucesos que a la gente le asustan, ¿no? Entonces, si están penando en una casa, todos huyen de la casa y yo lo único que quiero es entrar a la casa, ¿no? a ver qué está pasando, ¿no? De las nuestras. Entonces, sí, ¿no? Que, oye, hay un avistamiento no sé dónde y no, vámonos de aquí. Y yo, no, déjenme, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan de una de las primeras escenas del Día de la Independencia, ¿no? De este grupo de hippies, ¿no? Que en la azotea, ¿no? Con los carteles, llévenme, por favor. Yo habría sido una de esas. Llévenme, por favor. A mí me habría encantado. Yo soy como de esa onda. Habría durado nada en la película. Nada. Yo te cayó el baño primero. Sí. Oye, pero pareciera que este interés por lo paranormal o por lo extraño, por lo inexplicado, el misterio, ¿cierto? Como Sí. ha sido descrito a través de tantas culturas, pareciera que en ciertas personas se activa con más fuerza por el simple hecho de que hay una almas inconformistas en donde creen que debe haber muchas más cosas que lo cotidiano plantea. Entonces hay una búsqueda, hay una especie de llamado, hay una fuerza, podríamos decirlo, paranatural, que te hace una invitación a tú vas a descubrir cosas porque tú tienes esta pequeña llamita que te hemos puesto para tratar de desentrañar estos misterios, o por último para tener un encuentro con ellos. Es como una especie de eso, ¿no? Como inconformidad Sí, de que estoy de deben haber acuerdo. más cosas y uno va en pos de ellas, ¿cierto? Sí, estoy súper de acuerdo. En el fondo es como, es esa constante, ese constante cuestionamiento de decir, no puede ser que esto sea todo, ¿no? Que tiene que haber algo más. Y ese algo más ha tenido distintos nombres a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde deidades, extraterrestres y cosmovisiones indígenas, y etcétera. O sea, hay un montón de
personas que a lo largo de toda la historia de la humanidad le han puesto nombre y concepto a eso que no vemos o que creemos que es más que nosotros, o que está afuera, o que está paralelo o en otra dimensión, etc. Entonces, básicamente lo que uno hace hoy día, ¿no? En este minuto, 2021, es seguir eso mismo que hicieron, no sé, los tehuelches, o que hicieron, ¿no? O, no sé, o los que creen en ángeles o en extraterrestres, ¿no? Hoy día lo estamos haciendo a lo mejor con otras cosas, ¿no? Que ustedes lo explican muy bien, además, en el libro, que aprovecho de mostrarlo al tiro porque esta es una de las razones por las que estamos acá, ¿cierto? Los brujos. Ustedes lo explican súper bien en el prólogo, donde dicen, oye, al final todo es folclore. A mí me Ajá. gustó mucho ese concepto, ¿no? De Mm. más allá de que odiemos a los terraplanistas por las razones obvias, o los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que el mal que le hacen a la sociedad, que bla, 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 bla. Igual todo es folclore, en el fondo, ¿qué tanta diferencia hay entre un terraplanista y alguien que dice ver ángeles, ¿no? O alguien que cree, no sé, pues, en la isla Friendship, ¿sí? Entonces, claro, por supuesto que hay diferencias, y ustedes mismos las explican en el prólogo, pero mirando muy, 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 muy desde afuera, muy en lo macro, todo es folclore, ¿sí? Sí, Pero todo ese folclore tiene que ver con esta búsqueda de algo más, ¿no? De sentido en algo más, ¿sí? de hacerse preguntas que nos hemos hecho desde niños, ¿no? Las preguntas, yo creo que las preguntas más antiguas de la humanidad son las preguntas que nos hacemos de cuando somos chicos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después de muerto? Es una pregunta que uno hace cuando tiene 5 años. Mamá, ¿y qué cuando se murió el abuelo? ¿Qué fue de él? Estamos solos en el universo. Recuerdo que cuando presentamos en una feria del libro hace un par de años, el último libro de Javier Sierra, él dijo una cuestión muy interesante y bien lúcida, que dijo que la más antigua de todas las literaturas era la literatura del misterio, Ah, porque es lo que nace cuando un par de, qué sé yo, Neandertal o ya un poquito más cerca de nosotros, se asoma a la cueva, ve un relámpago y comienza a inventar Claro. quién mandó ese relámpago. mm. Y si tú te fijas, el que inventa, quien envía ese relámpago, inventa al mismo tiempo la religión, la literatura fantástica y las conspiraciones. Porque en el fondo lo que dice, allá arriba debe haber alguien, pero esto lo dejamos entre nosotros dos, que nadie más lo sepa. Porque si nosotros tenemos ese conocimiento, no tenemos que compartirlo, porque si los compartimos, vamos a hacer que todos sean iguales. Entonces eso tenemos que, Sí, tenemos que, obvio. tenemos que Obvio. resguardar esa cosa oscura. Entonces, es bien interesante porque, Sí. esa imagen, que es probable que, es tan probable como que haya pasado, como que nunca haya pasado, Así es. es el origen de todo, ¿no? Es el Sí. origen de la literatura, porque Ujú. básicamente es contar De la algo que historia. está pasando, contar una historia, narrar. Y finalmente la raza humana, Ah, la especie humana es una especie narrativa, si eso es lo que nos Ujú. diferencia. Hay una cuestión que no sé si ustedes han pensado esto, tampoco es que lo haya pensado, me haya ocurrido a mí, lo leí en alguna parte. Alguien me decía, los animales son sensibles a las imágenes, Ajá. al sonido. Un gato o un perro, yo que he tenido gato y perro, tú que tenías gato y perro, tú también, cuando se pueden quedar pegados mirando televisión o cine, música, mm, pero lo único que finalmente nos diferencia de los animales es que la especie humana cuenta historias y exacto. lee. Es lo Ujú. único. Todo en el resto hay mamíferos superiores que tienen comportamientos más o menos parecidos a nosotros. Ujú. Pero lo que nos hace personas es que nos contamos historias y buscamos una manera de comunicar esas historias a través del lenguaje y a través de la escritura. ¿Sabes qué? Yo creo que estás diciendo algo poéticamente muy preciso, Francisco, porque por ahí en algún momento gente como Marshall McLuhan o otros grandes estudiosos de las formas de comunicación masiva, él planteaba de que antiguamente nuestros ancestros, las tribus, ¿cierto? Las sociedades tribales, se sentaban alrededor del fuego a contar estas historias. Ese fuego fue reemplazado, como por ejemplo por esto, por la tecnología, la luz fría de un televisor, de un computador o las páginas opacas de un libro, en Mm. donde se genera ya no un proceso colectivo de estar sentado alrededor de una fogata, sino un proceso completamente individual de un aparato, ya sea un soporte tecnológico o en este caso de un libro con lo que me pasa. Entonces, aquí viene lo interesante de lo que ustedes están hablando con respecto al folclore.
más allá de que uno crea o no, extraterrestres, duendes, dioses, lo que sea, más allá de intentar probar la existencia de estas cosas, lo que nos deberíamos hacer cargo, como decía Jacques Vallée, es de el impacto que provocan en la conciencia. Aquel que tuvo un encuentro directo con lo paranormal o aquel que le resuena a través de lo que puede rescatar de alguna novela, historia que le llega, tiene que ver, creo yo, Fran, con el impacto que a ti te genera. Algo hace Ujú, un eco, ujú. algo resuena que parece recuperar una especie de memoria perdida ancestral que no Ajá. necesariamente va vinculado con una experiencia, pero sí con una memoria que trasciende al individuo. Yo creo que efectivamente va por ahí. A mí la forma en la que yo lo miro o que yo lo cuento cuando me preguntan es que yo siento que contamos historias porque estamos en una búsqueda permanente de sentido. Mm. El ser humano necesita otorgarle sentido a todo, Ajá. aunque ese sentido sea estrambótico, sea raro, sea insólito, pocos lo crean, no importa, pero yo necesito darle sentido. Esto a nivel biológico como neuronal, ¿sí? Como de la Mm, mente biológica, nosotros no, como seres humanos no podemos tolerar el vacío de información. exacto. No toleramos el vacío, la anarquía, ¿no? ¿No? Como que esto no tiene explicación. ¿Es porque sí? No, pues aquí no hay nada porque sí, no puede ser porque sí. Entonces, frente a situaciones, fenómenos que por alguna razón pareciera que es porque sí, el ser humano inmediatamente tiene que llenar ese vacío, ¿no? De sentido y se lo otorgamos aunque sea con forceps, ¿sí? Entonces, obviamente hay algunas situaciones que son es mucho más fácil otorgarle sentido y otras que es Mm, mucho más difícil otorgarle sentido. Entonces, de ahí que, no sé, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la creación del mundo, ¿no? O sea, tenemos, si uno se devuelve a las cosmovisiones indígenas, hay algunos relatos de la creación del mundo claro. que son realmente increíbles, ¿no? Que el dios Sol, ¿no? Como que masticó, no sé, como una roca y escupió a la luna, ¿cachai? Como que uno dice, ya, o sea, obviamente eso no pasó, pero no importa. Esa sociedad en particular trató de darle un sentido a la Claro. montaña que estaba viendo, al sol, a la luna y no sé qué, y llegaron a este relato que al final toda esa sociedad concluyó, ¿no? Que, ok, vamos a creer en esto nos da sentido y esto nos da tranquilidad. Si al final eso es, uno busca sentido como para, ¿no? Como para relajarse allá, esto no es gratuito, no es porque Claro. sí, Está ¿sí? todo bien, está todo en orden. Es Está todo en verdad orden, porque en el exacto, fondo hay mitos arquetípicos, mitos que se repiten en todo. Tú acabas de decir así la es, creación, el mito de la creación está prácticamente en todas todas, las culturas, y en todas las así es, culturas hay una rebelión de alguien, del segundo al mando, por llamarlo de alguna manera. sí, En todas las culturas está el diluvio universal, en todas las culturas está la figura del vampiro, está la figura del dragón. De alguna manera el dragón es como la suma Mm, de todos los depredadores a los cuales el hombre le tenía claro. miedo, ¿no? Porque es La exacto. serpiente voladora. una Sí, la serpiente serpiente voladora, voladora exacto. con alas y con garras de águila, con cara de león. Es como una figura muy arquetípica y por esa El razón yo creo hipogrifo, que está en Claro. en La todas las esfinge. culturas y por eso no, ¿no? O el Mesías alumbrado por una virgen, ¿cachai? Que uno ya, por la cultura que uno tiene la figura de Cristo y la Virgen María, pero es el mismo ciclo de Horus, es el mismo ciclo de un montón Mm, de figuras mesiánicas que se van repitiendo. así El es. hundimiento de Atlántida tiene como 17.000 versiones, y los mapuches Sí, tienen su propia versión de la Atlántida. Y en ese ajá, sentido es bonito pensar que hay un libro que me gusta mucho que se llama Realidad Mónica, de Robert Hepburn, que analiza todos estos mitos y trata y finalmente lo que él dice es que no hay una respuesta, solo hay preguntas, porque mm, solo hay sí, que hacer, porque quizás los misterios no tienen que nunca resolverse, exacto. es claro. Y esa es la parte de, gracia, ¿no? es Esa es la Eran parte gracia de los sagrados, son misterios. es, sagrados, no se tocan. Se habla de ello, pero alrededor. sí, Fíjate que Raúl Ruiz, en una conversación, el cineasta que tuve alguna vez con él, hablábamos respecto a esta idea que él después coloca en uno de sus libros, que hablábamos sobre los símbolos de Philip K. Dick, por ejemplo. Ajá. Entonces, él me decía, por ejemplo, un símbolo es decir una cosa por otra. Entonces ahí salía la pregunta, pero ¿por qué no decir las cosas directamente? Ah, porque hay algunos asuntos que si uno no se acerca con ceremonia a ellos,
tienden a disolverse. Entonces, este respeto que hay de lo miro, lo converso, pero mantengo una distancia y un respeto, permito que siga existiendo desde este misterio. Entonces, es muy Ajá, bonito ese ejercicio, esa dinámica que se produce entre el ser humano que no lo puede explicar todo, pero trata de instalarle una historia que le dé este orden. Claro, y hay ajá. cosas que se repiten. En el libro que les decía yo, de Hepburn, él habla de esto. Hermoso. Los amigos. Porque O no básicamente sé si tanto. él dice que el ser de baja estatura, de piel gris, que aparece en las noches y que entra en los dormitorios o que baja de estrella, está en toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que antes lo llamaban demonios, lo llamaban incubos, lo que llamaban sucubos, lo llamaban traucos, lo llamaban duendes, etcétera, pero hoy Claro. día lo llamamos grises o eves. Entonces, hay, hay como realidades que se van superponiendo y que lo Ajá. importante no es que existan. A lo mejor son imaginarios, a lo mejor es un trabajo de la mente que los crea. Yo no creo, yo creo que hay un fenómeno físico alrededor que hay suficientemente pruebas como para pensar que Yo también creo. hay algo extraño, Yo hay también algo creo. extraño, pero, pero claro, es parte de la naturaleza humana. Es como, no sé, Ajá. lo que hablamos en el libro de las conspiraciones. Si uno piensa, la típica, yo sé que es lo que más te gusta a ti, Frank, que es los archivos secretos X. ¿En qué, Sí. cuál es la base de los archivos secretos X? La conspiración Majestic, ¿no? Que es básicamente Sí, la que sostiene que en 1947 el presidente Truman hizo un pacto con unos extraterrestres donde acá, grises, donde acá en la base Holoman, que de hecho fue tomada por Steven Spielberg en Encuentros cercanos del tercer tipo, donde a cambio de tecnología y qué sé yo, un montón de cosas, le permitieron a estos seres raptar gente y hacer experimentos humanos, que básicamente es el mismo modelo del tipo que hace un pacto con el diablo, con una identidad sobrenatural para tener poder y para tener sí, riqueza. sí. Que, O la Claro. claro, secta, ¿no? La o secta donde el gurú exactamente, tiene el pacto con. No, sí, sí, la vi. Exacto. sí, Exactamente. Yo, la verdad es que a mí me fascinan los misterios justamente por todo lo que dice Pancho. Creo que son preguntas que no están hechas para responderse. Son preguntas que están hechas para disfrutar el camino, para disfrutar preguntárselas. sí, ¿Sí? y yo creo Entonces, que por eso, a lo mejor Eso es. no me vaya a enganchar mucho con lo que te voy a decir, Fran. Yo creo que por eso no funcionan tanto las temporadas finales de los archivos secretos X, porque trataron de son explicar lo que no horribles. era necesario explicar. Sí, po, exacto, yo también creo. Muy bien. Y ¿sabéis qué? Ahí, bueno, es que aquí nos vamos a meter en otro tema, bueno, pero así como para cerrar. Claro, uno de los errores, creo yo, de las últimas temporadas de X-Files, que no tendrían por qué haber existido, desde mi punto de vista, yo fan acérrima digo que no deberían haber existido, pero uno de los errores que cometieron fue tratar de darle una respuesta a este misterio maravilloso que había crecido durante 7 temporadas, trataron de darle una respuesta terrenal, una Sí. respuesta técnica, una respuesta Interesante. biológica, y eso mató la serie, po. La ¿Para mató qué? completamente. Y ¿Para además ¿para qué? qué? Sí, la serie, Sí, además, tanto la serie Pero como las dos películas, que hay algunos que no les gustan las películas, a mí me gustan a mí me las dos y fascinan. me gustan harto. De hecho, sí, la las dos me primera, gustó harto, de hecho. pues la dos es muy rara, la dos Es es rarísima. como del universo del Una Silencio de los película Inocentes. normal. Sí, Muy normal. pero es una película policial que es pura atmósfera, que era una de las Exacto. cosas que tenían los capítulos más, no los del arco de los archivos secretos de X, sino Sí, los capítulos sí, unitarios. sí, Pero, los ¿sabe? monstruos de la semana. Como rol de escritor, lo que hay que hacer es lo siguiente, creo yo, particularmente ustedes, digamos, que tienen, digamos, una larga data en esta práctica, es que ustedes acaban de dar una clave muy, 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 muy tremenda. Uno, no puedes explicarlo desde la absoluta normalidad, los misterios que están planteados, pero sí lo que el lector exige o lo que a quien le cuenta la historia es una hipótesis. Tú Claro, tienes que decir, yo creo que es esto. Y otra más que se vaya sumando y que probablemente termine rebotando en alguna que ya existe, pero refiltrada por la persona que vuelve a contar este relato, que vuelve a crear el suyo propio en base a una experiencia personal. Entonces, yo creo que esas son las normas. El misterio está. Voy a intentar descifrarlo y yo creo que fue esto, aunque en el fondo quien lo lee reconoce que no sabemos nada. Pero imposible. tratar de explicarlo, graso error. Y tratar de dar con una certeza absoluta es precisamente el fin del misterio. Y eso es, Sí, el po. misterio no queremos que termine. Va a seguir existiendo y poder seguir masticándolo, porque si no es un chiste que ya sabemos el final.
Entonces, Sí. de que deje una puerta abierta. Es un vórtice que queda ahí para siempre. Sí, Mira, pero hay gente a la que le fascina, perdón, hay gente que le fascina eso en el fondo, que es como se obsesiona por cerrar, ¿no? Los misterios, porque el misterio abierto le produce una ansiedad tremenda. Sí, po. Yo lo comparo mucho con estos videos de YouTube donde hay gente que se dedica a resolver cómo hacen los actos de magia, ¿no? Los magos más famosos, ¿no? ¿Qué es lo técnico detrás? ¿Cachai? ¿Dónde están los hilos? ¿Dónde están, cachai, las puertas, Y las qué segundas puertas y fome. no sé Pues qué? Y es yo el digo fin lo de la mismo, magia. po. Es el Exacto, fin de la magia. yo digo, no me conté esa huevada, po, ¿cachai? Si yo quiero ver la magia, quiero el gallo volar, quiero que pártamelo en dos y que después sale bien y quiero aplaudirlo, ¿cachai? Yo sé que obviamente no es real lo que estoy viendo, pero no es súper, quiero mira, saber, po. es súper loco lo que acabas de decir, porque yo el 2017 cumplí un sueño de infancia que fue ir a Loch Ness, al lago Ness. Entonces, Ay, qué maravilla, envidia llegué, total. llegamos, andaba con mi pareja entonces, y llegamos a Drumnadrochit, que es un pueblito así que parece sacado de un cuento de hadas, a orilla del lago Ness, al lado del castillo Urquhart. Ya me subí en el barco del cazador, del Hunter Nessie, que es un señor como con barba, así, que te pasea por el lago y te dice que vio al monstruo. Y finalmente él te deja en otro castillo, que es más un palacio, no el típico castillo que muestran en la foto, que es un castillo en ruina. Hay una casa, es como una mansión, que era un hotel, y que ahora es el centro de estudios del fenómeno de Loch Ness. Y le dice así afuera. Tú entras, y Maravilloso. lo primero que entras es a una tienda de souvenirs donde hay Nessie de peluche y dinosaurios, etc. Y después entras al museo donde te cobran plata, mucho. Y básicamente Bueno, tú recorres toda esta casa donde es toda la historia del mito, desde los animales prehistóricos que vivieron en la zona, después las ajá. leyendas medievales de los kelpie, de los caballos de agua, que se emparentan con los caballos de agua de Chiloé. Finalmente vas por todos los videos y todas las fotos que hay, llegas a una sala donde hay un submarino enano con el que se exploró el NES, y ahí te está esperando don Adrian Shine, que es el director del Centro de Estudios del Fenómeno NES. Juanito Nessi. No, de Juanito verdad, Nes. es como una caricatura, porque es tal cual tú te puedes imaginar que es un personaje así. Es Gandalf, es un personaje igual a Gandalf, pero con falda Maravilloso. escocesa y todo. Y este personaje te dice, te recibe, te habla, y finalmente te dice: en el lago Ness yo lo he investigado 50 años y bajé en este submarino, ocupé mi fortuna, porque es como millonario, es dueño de la mansión, en poner sonares por todas no hay nada. No, tú lo hiciste así. Y después te Muérete. dice, pero eso no importa, porque Ah, este es un mito vivo. Y toda la gente del pueblo que está cerca de ahí cree en Nessie. Y no, yo creo en Nessie, aunque sé que no existe. Y yo listo. encontré que eso era Oh, precioso. ok, creo que no existe, dijo. Mira. ¿Sí? Yo creo que eso es Maravilloso. precioso. Es precioso porque básicamente lo que a él le importa, porque ya pasó su edad en que él efectivamente creía que había una colonia de, qué sé yo, de plesiosaurios. Yo creo que finalmente lo que hay en el lago Ness es algún pez grande que en algún momento se vio, porque hay demasiados testigos para decir, no, esto como que no hay nada. O me Claro, gustaría claro. pensar que hay. Pero es bonito pensar que él le dé lo mismo, que el monstruo no exista. Lo importante es que para él y para la gente de los tres pueblos, Fort Augustus, que están en el oeste, ahí se toma el tren para ir al ¿cómo se llama? El expreso Jacobite, que es el de Harry Potter. Ay, Eh, maravilloso. Yo Ahora, me quedé Fort, con todas las ganas de hacerlo. Fort Nice. pero, Augustus, anda, por favor, anda, apenas se pueda, porque no ya, po. te... Anda. Pero Y mira, son tres pueblos. Mire. pero por Y... ejemplo, acá, perdón, termina No, no, Francisco, que dale. No, sí. ya, es que por ejemplo, aquí él nos cuenta algo maravilloso que es de un mito, de una leyenda de esta criatura de la criptozoología, como es el monstruo del lago Ness, ¿cierto? Esta especie de diplodocus que está ahí nadando en las aguas. Pero por ejemplo, yo tuve una experiencia bastante extendida por varios años en la selva amazónica, con chamanes, en donde algunos eran originarios indígenas y otros eran médicos europeos que se quedaron a hacer, a cambiar su medicina como doctores cirujanos por esta forma de curación, porque les da más rendimiento con ciertos pacientes donde la medicina no llegaba más allá. Y ahí se invierte esto, Pancho, porque lo que sucede es que estas personas, en este caso, no solamente creen en los espíritus con la posibilidad de curar
bajo la invocación de los mismos y de generar todo tipo de apariciones colectivas que la gente que está ahí, digamos, puede presenciar. Y aquí está la recopilación de algo como experiencia personal y colectiva del grupo que está participando de una ceremonia. Entonces es muy loco porque aquí hay alguien que está a cargo, turísticamente hablando, de Monstruo del Lago Ness, dice, yo no creo, pero no voy a permitir que muera porque esto, digamos, está sostenido por este inconsciente, digamos, maravilloso de que todos le dan vida por creer en él, como los nuevos dioses de, ¿cierto? De lo que planteaba Neil Gaiman en su Sí. libro de los dioses americanos. Pero hay otras partes en donde esto que está lejos del marco de la ciencia es su práctica habitual para sanar física, mental y espiritualmente a las personas, con resultados que la ciencia dirá una cosa u otra, pero finalmente las estadísticas son mejores que en otros lugares. Entonces, es loco como estos mitos, estas historias, a veces logran amasarse y logran concretarse y significar un cambio permanente en la vida de las personas. Ajá. Entonces, es muy loco de cómo logra encontrar estos vericuetos del misterio para a veces hacerse presente en historias nomás. Tengo un amigo de un amigo de un amigo que dijo que, y en el otro, tú mismo puedes sentirlo también. Entonces, Ajá. es fascinante. Y me acordé de, o sea, que tiene que ver con lo que dice Zapata, que es, yo no sé, bueno, obviamente los conocen a Ed y Lorraine, ¿no? Que Sí. son obviamente, ¿no? Íconos maravillosos, yo los amo, los adoro, así, fan. ¿Por Grande. qué? Porque los encuentro grandiosos. ¿Y cuál es una de las cosas que más me gustan? Que para los que no saben de qué estamos hablando, en el fondo son los investigadores icónicos de lo paranormal Los Warren. los Warren, que son obviamente los que inspiraron la serie de películas de El Conjuro, ¿ya? Por si hay alguno aquí los que los vio, ellos son Ed y Lorraine Warren. Algo que me fascina de los Warren es que eran dos personas que trabajaban con un código ético que era espectacular, que era a otro nivel. ¿Y en qué sentido? Ellos mismos dicen en sus propios archivos, en toda la documentación que hay de sus investigaciones, ellos mismos dicen que el 99% de todo lo que investigaron era, entre comillas, mentira. Era o inventado por las personas que los llamaban, o era súper fácil de decir, oye, estos ruidos que usted está escuchando en verdad porque le cruje la madera, porque cambia la temperatura. En el fondo, ellos mismos se encargaban de darle explicaciones científicas reales a muchas de las personas que los llamaban creyendo que estaban siendo víctimas o testigos de encuentros paranormales. Sin embargo, hay un 1% que ellos mismos diciendo este 1% de casos fue imposible de probar de otra manera, y ahí es donde nosotros pusimos toda nuestra energía, y ahí está la riqueza de la investigación de los Warren, y ahí es donde uno, que cuando ya entiende en el fondo como toda la trayectoria de ellos, uno dice, ya, pues, ¿cómo no creerles? ¿Cachai? Si en el fondo, si ellos mismos dicen que la gran mayoría de las cosas que investigaron tenían explicaciones mundanas, por así decirlo, Maravilloso. ¿cómo no creerles que hay un 1% que efectivamente no pueden explicar? Eso es lo que a mí me fascina de la vida humana. En la vida Mm. humana, la ciencia, que a mí me encanta la ciencia y soy fan de la ciencia también, me parece maravilloso que exista y está muy bien que exista, pero una de las cosas importantes de entender de la ciencia es que la ciencia tiene un límite, llega a un lugar, tiene como una barrera, ¿no? Tiene como una muralla, y de ahí en adelante no es que no haya más vida, no es que no haya más cosas, es que la ciencia llega hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué pasa con el resto? ¿Sí? Sí, Entonces, Excelente. es como ahora, porque antes la ciencia tomaba estos temas, po. O sea, de hecho, el claro, no, estudio el estudio paracientífico es un estudio Sí, po. de la ciencia seria Y hasta, ciencia militar también. sí, hasta el siglo XIX. Pero ya que entramos en este mundo paranormal, yo ahora me quiero colgar porque necesito que la Fran le cuente sus historias voy, sobrenaturales que son muy buenas. A ver. voy a quedar como loca de remate. A tanta gente, ¿cuánta gente más? No, pero Ya, la gente está como fanática. Mira, aprovechate que la estamos gente todos está como locos. toda fanática de Wanda y vaya a quedar como la Wanda chilena, como la bruja escarlata. Bueno, en el fondo, una de las razones más importantes por las que yo escribo ficción paranormal es porque yo he vivido muchas situaciones paranormales. Es decir, yo soy una persona súper racional, a todo trato de encontrarle un sentido, pero también tengo un trocito de mente abierta a decir, ok, no todo se puede explicar, ¿sí? Entonces,
hay ciertas situaciones que yo he vivido que no he podido explicar de una manera racional, técnica, etcétera. Convencional. Y es convencional, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso me ha llevado a ser a hacerme muchas preguntas, a amar el misterio, a tener como una conciencia muy grande de que efectivamente hay mucho más de lo que el ojo ve y que básicamente hay que estar atento. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, una de estas situaciones paranormales que he vivido, que es una de las que más he contado, me pasó cuando yo tenía 12 años. A los 12 años nació mi hermano menor, Juan José. Y es largo el cuento, pero para hacerlo muy cortito, mi mamá se fue con trabajo de parto, se fue a la clínica cuando yo estaba en el colegio, estaba en clases, entonces yo no supe en el fondo. Y yo me iba caminando del colegio a la casa porque estaba relativamente cerca. La tarde que mi mamá se fue, ¿no?, a la clínica, al parto, yo todavía no sabía, salí del colegio, me iba caminando y estaba como a 2 o 3 cuadras de mi casa y tengo una visión, así tal cual. Eso fue, tuve una visión, vi algo, ¿sí? Vi una escena. ¿Y qué vi? Vi a un joven muy colorín, con síndrome de Down, que estaba sentado en mi sala de clases, en una silla, y yo estaba a sus espaldas, lo estaba abrazando a sus espaldas. Es una imagen que, por supuesto, duró nada, 1 segundo, 2 segundos, seguí caminando como si nada, y dije, ¿y esto qué fue? ¿Y esto qué es? Porque mi familia jamás ha tenido nunca contacto con ningún tipo de discapacidad, menos síndrome de Down, nada, no era nada que yo hubiese leído, nada, ¿no? Era una imagen completamente random que no sabía de dónde había salido, entonces la olvidé rápidamente, fue como, ya, ¿esto qué es? ¿No? La descarté y la olvidé. Cuento muy corto, pasaron muchas horas, llegué a mi casa, me avisaron que mi mamá se había ido a clínica, esperé a mi tía, me fui. Cuento corto, pasaron muchas cosas. Horas después, muchas horas después, porque mi mamá en el fondo dio a luz, nació mi hermano, pero pasaron muchas horas en que no sabíamos nada, no nos decían nada, pensamos que mi mamá se había muerto, fue terrible. Pasaron muchas horas y ¿qué pasó? Juan José, mi hermano, tenía síndrome de Down. Wow. Y Te vino a avisar. cuando yo lo supe, cuando la enfermera nos cuenta, yo recibo esa noticia con una paz, con una tranquilidad, Ajá. Un porque abrazo. porque hice sentido de la visión y dije, oh, alguien me avisó. Por alguna razón que no lo sé, no tengo idea quién, póngale usted el nombre, ¿no? Su deidad favorita, no tengo idea, ni siquiera yo le podría poner nombre, yo solo sé que vi lo que vi. Y es una visión que si yo cierro los ojos la veo inmediatamente, no se me borró nunca más. Y, y es demasiado potente. ¿Sí? No tengo aquí cerca una foto de mi hermano ya tiene 25 años, no tengo una foto cerca como para mostrárselo en el fondo, pero es él en el fondo, yo lo vi a él, ¿no? Tuviste una 20 visión del años antes, futuro. tuve O una visión del sea, futuro, alguien me pero mostró perdón, el futuro. pero son muchas cosas. O sea, eso va más allá de la resonancia límbica, porque ella ve a su hermano que acaba de nacer. O sea, hay un puente que se generó ahí, que además hace un traslape hacia el futuro, como tú dices, en donde está todo ese vínculo y apoyo y cariño. Entonces, es un múltiple efecto paranormal que es como un happy hour donde se juntaron muchas cosas ahí. Pero es Sí, maravilloso. Entonces, y hasta el día de hoy, para mí es absolutamente imposible poder explicar por qué vi lo que vi, menos en las circunstancias en las que lo vi, o sea, ¿sí? No tiene ninguna explicación para mí, pero es absolutamente real. Yo lo vi, ¿no? De que lo pero, vi es real. pero yo engancho algo, Fran. A mí me parece que tú acabas de decir algo tremendamente poderoso, más allá de lo que, así sacándole toda la parte humana a la historia, es un suceso pintoresco, increíble de asombro, pero tiene esto de que cuando tú recibes la noticia del nacimiento de tu hermano, a ti te trae paz. Y vuelvo al tema de que cuando uno, si quiere ver estos sucesos, cuando a uno le pasan, de una manera que tiene que ver con impacto en la conciencia o de que se ha abierto un mensaje, se amplió la radio para ti y dejó lo normal de serlo para permitir ver
más allá del velo que nubla las otras posibilidades que la vida presenta en este instante o en otro lugar o más adelante, genera una disposición, hay una Exacto. transformación, es una experiencia religiosa, por decirlo de alguna manera, sin caer en la institución. Sí, o sea, es que es absolutamente eso. Eso es exactamente. En el fondo, para mí, obviamente, ese momento fue un hito absoluto, ¿sí? Qué bonito. Que desde ahí en adelante, si a mí ya me gustaba el terror, la ciencia ficción, el misterio, ya me encantaba, yo ya leía mucho eso, desde esta visión en adelante, obviamente mi disposición, como tú bien lo dices, mi disposición a lo que no se ve, ¿no? A lo intangible, a lo mágico, a lo etéreo, era otra, pues completamente, porque en el fondo Mm. es la frase, ¿no? Cliché de, loco, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Claro. Entonces, como yo lo viví, a mí no me lo contaron, yo sé que esto es real. Ahora también Mm, sé que no todo lo que andan contando por ahí es real, pero mm. dentro de eso, ¿no? Sacando en el fondo uno, ¿no? La paja del trigo, separando la paja del trigo, sí hay mucho de verdad, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un montón de charlatanes, ¿no? Que se aprovechan de y que te venden cosas que no son y que truquean fotos y que sí. Por supuesto que sí, de eso siempre va a haber y hay harto de eso. Pero entre ¿Sabes por medio qué? de eso están los sucesos reales, reales en el sentido de que sí le sucedieron a personas, en ese sentido es real. ¿Sabes qué? Un paréntesis nomás. Yo que he hablado con muchas personas, los buenos y los charlatanes, como tú dices, es que, ¿sabéis cómo se distinguen fácilmente? Es que cuando alguien te cuenta una experiencia vivida de esta naturaleza, aquel que pone énfasis en yo y yo vi y entonces, o sea, ahí es que esa persona es el protagonista de la situación en donde o está inventando o no entendió nada, etcétera, etcétera. Pero cuando uno acepta estas cosas como un regalo, como un misterio, como lo que creas, y que es lo importante el suceso del cual yo fui invitado a verlo, ahí tú pon mucha Mira, atención porque ahí hay algo genuino. mira, Es que no lo había pensado, no lo había pensado de esa manera, tienes razón, hay harto de eso. Al menos esta situación en específico con mi hermano, yo la tomé de esa manera. En el fondo, a mí me avisaron Mm, para que yo mm. estuviese preparada de alguna manera porque mi hermano me iba a necesitar. Y efectivamente yo fui su segunda mamá, yo lo crié básicamente y de hecho, sin ir más lejos, mi libro infantil más exitoso va en su 13ª edición es el Mira, libro que creé inspirado en Juan José, qué igual lindo. a mí, distinto a ti. Es mi libro más exitoso. Entonces, qué ¿no? bonito. Y se Maravilloso. lo debo a él, ¿no? Entonces, ¿no? Todo calza pollo, todo calza Oye, pollo. qué bonito algo que acaban de decir ustedes dos es que eso de gente que le pasan cosas, gente normal a la que le pasan cosas extraordinarias. Yo siempre me acuerdo, yo lo he contado, lo conté en un libro, de hecho, en Alienígena Chilena, un caso que contaba mi tía abuela, que era una señora que se murió hace mucho tiempo, por una señora que se crió en el campo, cerca de Coyipulli, con sus 3 hermanos, hacia la cordillera. Y ella, fíjate que una vez llegamos con mi primo, con el Carlos Cristian, y llegamos vestidos con buzos Haddad. ¿Se acuerdan de esos buzos Haddad que eran como Sí, rojos con líneas? Y llegamos corriendo a la casa de mi abuelo y estaba la tía abuela y dice, oh, yo me acuerdo cuando vi por primera vez esos buzos. Yo era chica, tenía como 10 años. Y nosotros, con Carlos, que teníamos 9, 10, así como, ay, abuela, ¿qué está diciendo? Si estos son Oh, nuevos, son de última moda, acaban de salir, estoy hablando de los años 82. Y dice, no, pero. Y le dice a mi abuela, ¿te acordáis del gringo? ¿Pero qué gringo? El gringo. Po. Y empieza a contar mi historia. oh, viajero en el tiempo. Noche, noche, 1912, en la cordillera, yo después fui con mi papá, recorrimos esa zona, de Coyipulli hacia la cordillera, y ella cuenta, estábamos cenando, 2 hermanos, no había radio, no había nadie, vela, y de repente los perros empiezan a ladrar. Y cayó una estrella. Ya, pero abuela, ¿cómo que cayó una? Sí, cayó una estrella. ¿Te acuerdas, Sara, que cayó detrás del monte y cuando cayó se iluminó y vimos los árboles, porque cae detrás luz, entonces había el borde. ajá. Y se iluminó todo y los perros se quedaron mudos. Nosotros, ya, ¿qué está contando esta señora? Y después llegó el gringo. ¿Pero qué gringo? Como a la media hora tocan la puerta. Ta, ta, ta.
Los perros todos asustados, los gatos asustados, y el abuelo Juan, y con el no sé cuánto hablaban, como todos los parientes que yo nunca conocí, agarran la escopeta y salen a abrir la puerta de una casona, y hay un gringo, vestido igual que ustedes, muy brillante el pelo, y quería agua, y hablaba raro, como alemán. Y lo hicimos pasar, se sentó, tomó agua, no habló, y los perros que eran bravos, muertos de miedo, tomó agua, hablaba como, como alemán, nos preguntaba cosas, nosotros nos mandaron a acostar, pero miramos desde el borde con los hermanos mayores, y el gringo de repente se va, mi papá le dijo, pero quédese, ¿cómo es peligroso acá en la zona, andan bandidos? No, me tengo que ir, se va, y se fue caminando hacia donde había caído la estrella. Y al día siguiente, ella con los hermanos van a ver dónde cayó la estrella, porque querían ver, y encontraron un círculo de tierra quemada en los cultivos. ¡Guau! Le decimos, tía, usted tuvo un encuentro cercano al tercer Sí, tipo por el tercer y no se dio tipo. Con cuenta. agüita y todo. Heavy, weón. Heavy. O sea, ni siquiera fue como Maravilloso. del cuarto tipo, porque hubo interacción. Absolutamente. Uy, interacción, exacto, Sí. cuarto tipo, sí. Oigan, ¡Ay, qué maravilla! aprovecho, les quiero contar algo y quiero colocar otra lista. ¿Saben qué? Yo cuando muy chico me di cuenta que habían dos tipos de personas y yo me alegro de estar hablando con usted y con la gente que nos está escuchando porque es de este pequeño, gran grupo de personas. A mí me llamó la atención lo que ya les voy a relatar, el fenómeno de las personas frente a los hechos paranormales. Luego de preparar por mucho tiempo familiares que fueron a buscar una mejor vida en Venezuela, en aquella época, estoy hablando del 70, deciden ellos invitarnos, estando muy cerca de Miami, para ir a Orlando, Florida, e ir a Disneylandia, el clásico viaje familiar. Y nos fuimos primero toda una semana con ellos en Venezuela, donde estuvimos en su casa, y luego tomaríamos el avión, que está prácticamente a 40 minutos, para llegar a Disneylandia y luego volver. Ya contaban, yo muy chico, muy interesado, de nuevo ver con mis primos que eran más grandes, me llamaba la atención de que se hablaba de todas las cosas misteriosas que pasaban en la casa al lado, pero también en la casa donde yo estaba viviendo. Hasta ahí se hablaba poquito, pero no mucho, pero era parte de lo pintoresco de la situación. Nos vamos a tomar once a la casa de la vecina. ¿Y quiénes están? Está mi tía, está la vecina, mis primos grandes se fueron a hacer otra cosa, y fui yo, de cabro chico, así como 10 años menos, y estaba ahí con la señora aguantando que hablaban cosas de tejer y cuestiones así. Y de repente aparece en el pasillo un hombre, nunca se me va a olvidar, 70 y tantos años, con suspensores, y con un bastón se coloca en mitad del pasillo, y cuando se da cuenta que todos lo vemos, porque va a contraluz, empieza a golpear despacito con el bastón en el suelo. Todos se quedan callados, como nadie dice nada, sigue la conversación de señora, y yo como cabro chico ahí, que tenía que ir donde los grandes me llevaban. En algún momento, mi mamá pregunta, oiga, disculpe, ¿ese caballero quién es? ¿Su papá? ¿Es su suegro? No, dice, no importa, le dice, la dueña de casa. Y el caballero continúa. Y en algún momento le dice, mire, ¿sabe qué? Es que le voy a contar. Acá, por este sector, a veces hay tesoros de los piratas, así de los piratas del Caribe, porque hay enterrado muchos tesoros, y aparecen estas cosas y te dicen dónde hay un tesoro, y mucha gente se ha hecho millonaria, pero ha encontrado cofres, joyas, en fin. Pero él aparece acá ahora, pero antes apareció en el patio, aparecía acá, y nosotros hemos hecho hoyo, al final nos está agarrando para el deseo en el fondo. Y yo estaba tratando de entender, sí, me dice, pero ¿cómo? Él no es de... No, es como un fantasma. Mire, haga como que va a verlo, como que se va a acercar a él. Y ahí yo ya estaba con los ojos así. ¡Ay! O sea, pues, de vida reales. Y mi mamá así como que hace el gesto y el caballero deja de golpear, y mi mamá se levanta y así como entre medio asustada, media que no sabe qué hacer bien, y como que da un paso, porque él, varios pasos ya el caballero, y se empieza a desaparecer así y se va. Ve, le dice, espérame, ¿y sabe lo que a mí me llamó la atención? No fue eso. Fue que se sentó y dijo, uy, qué increíble. Oye, ¿de qué me dijo que era esta mermelada? Y yo, espere, diciendo, ¿por qué no estamos hablando de esto que acabamos de ver? Y Sí, usted sí. dijo, y ahí me di cuenta, muy chico, que había personas que esto le cambiaba la vida y a otros les daba lo mismo. Yo no Da lo podía mismo. creer.
y ya no me interesaba ni Disneyland ni ninguna cosa. No, era un fantasma, y yo no entendía cómo no estábamos hablando de eso. Eso me cambió para siempre y dije, oh, yo soy raro, soy distinto, pero me parece que estas cosas hay que hablarlas. No, no Pero pueden es que es pasar así heavy, nomás. es heavy. Y pasa cuando, por ejemplo, vaya a Chiloé y habláis y te dan el dato. Ya, podéis hablar con tal señor que dice que vio el caleuche. Vais a hablar con el Eso. que vio el caleuche y es como, sí, era una cosa luminosa que iba por debajo del agua y tenía cosas de metal. Es como súper normal, como da lo mismo. Es como hay gente que Claro. está acostumbrada a vivir. Y yo creo que, Acostumbrarnos. bueno, tenemos un país que yo creo que en Chile se hace poca literatura fantástica y hay poco cine de terror, porque estamos acostumbrados a la historia de terror y no nos damos cuenta. ¿Cachai? Porque, Sí, de hecho me acordé de otro de mis muchos situaciones paranormales, pero esta la cuenta mucho mi mamá, porque mi mamá fue testigo de esto, entonces mi mamá la cuenta. Ajá. Que una noche yo llegué muy tarde a la casa, no sé, 2, 3 de la mañana, venía de un cumpleaños. Y no tengo idea por qué, pero venía así como venía como entre enojada, cansada, así como que, así como chata, venía chata. Ni yo me acuerdo por qué, no tengo idea, pero venía chata. Y estaban haciendo arreglos en mi pieza, en la pieza que yo compartía con mi hermana. Entonces, con mi hermana estábamos repartidos como en las otras casas, en las otras piezas, perdón, mientras hacían los arreglos en la pieza. Entonces yo, por un rato, dormí con mi mamá en su pieza, ¿no? Entonces, cuando llegué del cumpleaños, tenía que llegar a la pieza de mi mamá, pues. Entonces, mi mamá ni siquiera prendió la luna, ¿no? Y yo ni siquiera le dije, hola mamá, llegué, nada, como que llegué y entré a la pieza nomás. Y la pieza de mi mamá era una pieza bastante chiquitita, ¿no? Esas piezas como matrimoniales donde donde la cama de 2 plazas entra así como apenas, así como súper justita, ya era como esa pieza. Entonces yo, para poder acostarme al lado de mi mamá, no tenía que dar la vuelta, ¿no?, a toda la cama, pero básicamente así como que hacer un Tetris para poder llegar al otro lado. Entonces mi mamá se acuerda hasta el día de hoy que lo que yo hice fue, entré a la pieza, ¿no? Con la chaqueta en la mano, con la cartera y todo, no había dejado nada, entré a la pieza, llegué como al borde de la cama y me quedé parada. Me quedé parada ahí un buen rato al borde de la cama, un buen rato. Entonces mi mamá me dice, pero Francisca, ¿pero qué pasa? Como que sigue caminando por la puerta. Entonces yo le digo, es que hay demasiada gente, estoy esperando que pase. Oh, oh, oh. Entonces dice mi mamá se quedó completamente congelada, no prendió la luz, no vio nada, y yo así como que, ay, qué lata. Y sabéis que fue tal cual así. En el fondo, yo llegué a esa parte, ese pasillo, ¿no?, frente a la cama de mi mamá, y la sensación que yo tengo, porque no es que yo haya visto gente, yo no vi nada, no vi con mis ojos. Yo sentí gente pasar. Eso de verdad era el paseo Ahumada. Gente para allá y gente para acá. Entonces, yo sentí que Wow. mi cuerpo no podía entrar ahí, no tenía espacio. Entonces me quedé, ¿no? Exacto. Estaba como en la luz roja, ¿no? Como en el paseo peatonal, ¿no? Estaba en la luz roja, así esperando que ya pasen, pues ya, pues me quiero acostar, ya terminen de pasar, ya terminaron, ya así, ya. Y ahí recién pude entrar. Pero yo lo viví No, con impresionante. una naturalidad, ¿no? Y mi mamá estaba vuelta loca, así, pero Francisca, ¿qué fue lo que viste? No sé qué, yo no, pero es que empezó a pasar mucha gente. Mira, a mí me pasó algo parecido, pero yo no lo vi con tanta naturalidad porque tiene un final más medio macabro y estaba con mi Ya, señora. Pero yo creo que esto deberíamos hablarlo porque deberíamos reunirnos de nuevo todo el en otra rato. oportunidad, los tres en otra transmisión para seguir hablando de esto, porque está demasiado entretenido, porque aunque no lo crean amigos, ya estamos en el tiempo para que Oh, pueda seguir toda esta conversa y se mantenga en las redes sociales, porque hay un límite de máximo de 50 minutos. Y no, desde nada, oye, yo no te conocía en persona, si te ubicaba, obviamente, Francisca Solar, así un total, así rayé contigo, así que espero que nos volvamos a encontrar una vez más. Y pero Pancho hoy. Ortega, bueno, ni qué decir, para amigo del alma, viejo. yo voy a denunciar, voy a mostrar esto. Me partió todo. Este libro, yo conocí a Salfate con este libro el año 97. Él era un respetable crítico de cine y yo le dije, Juan, y le gustaban estos temas, le dije, Juan Andrés, te voy a prestar un documento secreto que te va a cambiar la vida. Le sacamos fotocopia Y acá estamos. en las oficinas del Mercurio y Salfate se volvió loco. Yo también. Tiene la culpa. O sea, tú eres el culpable de que Sí, se señor. volviera este loco. libro, el libro azul, y fíjate que es un libro escrito a máquina, si son los documentos de la CIA, y da miedo, da N miedo este documento, y Sí, es es cortito una y todo. advertencia. Sí. Aprovechemos entonces, ya que esto está terminando,
chiquillos, toda la gente que nos está escuchando en este minuto, que disfrutó esta conversación maravillosa que acabamos de tener, por favor, no se olviden de Los Nuevos Brujos. Aquí esto es un compilado de conspiranoia maravillosa, demasiado entretenida. Yo no sé si aquí los autores quieren dar brevemente de qué se trata para que la gente sepa, mientras No, yo lo son muestro. son 33 conspiraciones, es la historia secreta de los secretos de la historia. Eso es, y hay de todo, hay desde la agenda alien hasta misterios históricos, y hay visiones escépticas, versiones crédulas, y es un viaje bien interesante sobre las 33 historias más, bueno, está del Club Bilderberg hasta el programa espacial Yo debo secreto, decir que me desayuné con la conspiranoia detrás de Juan Salvador Gaviota. No es tenía impresionante. idea. Sí, po. Método Silva, todo. Impresionante. Sí, po, sí, Impresionante. exactamente. Yo Sí. ignorante total, así que me encantó. Oye, y no, pues no podemos ser menos, es el Ah, libro, o sea, ¿qué te pasaste los últimos días de Clayton con usted? Ven, acá está, un número 4, ok, aquí ya próximamente va a aparecer un número 5, porque esto es un bestseller con toda la ley, así que te No, pasaste, pero y sus libros se devoran. esa No, bueno, portada es heavy. no, me maravilloso. encanta la portada. Bueno, Gente sin cabeza. bueno, tienes libro nuevo en octubre, ¿no? Sí. En octubre se viene mi nueva novela de esa onda, de la onda de Clayton, sí, porque me encantó escribir terror histórico, así que en eso vamos a seguir. Sí, nosotros con Maravilloso. Salfate vamos a seguir con El los siguiente brujos, proyecto, pero por otro la lado, colección. así que pronto va a haber noticias. Así que, Pronto más noticias, sí. sí. Oye, muchas gracias entonces a todos los que nos escucharon. Gracias Sí, a todos los un que estuvieron abrazo. aquí. Muchas gracias a todos. Chao, Un gusto chao. de verlo y nos juntamos por ahí de nuevo. Cuídense. Chao, chao. Sí, chao, chao.